En 1963, el estudio 20th Century Fox gastó $44 millones produciendo la película más cara de su historia. La protagonista era Elizabeth Taylor, el personaje, Cleopatra, la imagen, una mujer de belleza sobrehumana, ojos oscuros, vestida de oro, capaz de doblar la voluntad de los hombres más poderosos del mundo con una sola mirada. Esa película fue vista por cientos de millones de personas, ganó 4 premios Oscar, definió para generaciones enteras cómo luce, cómo habla, cómo muere la mujer más famosa de la antigüedad. Y fue, desde el primer fotograma hasta el último, la reproducción exacta de una mentira de 2000 años de antigüedad. Porque la Cleopatra que conoces no existió jamás. La mujer real que gobernó Egipto durante 21 años, que habló 9 idiomas en una época en que la mayoría de los reyes apenas dominaban uno, que estuvo a punto de fusionar los 2 imperios más poderosos del mundo mediterráneo en uno solo. Esa mujer fue borrada con una meticulosidad que haría palidecer cualquier operación de propaganda moderna. Y lo que hace diferente esta historia a cualquier otra es quién la borró. No fue el tiempo, no fue el olvido, fue una persona específica, con un nombre específico, con una razón muy concreta para necesitar que nunca supieras quién fue Cleopatra realmente. Su nombre era Octavio. Y hoy vas a entender cómo el primer emperador de Roma lleva 2000 años controlando lo que crees saber sobre la última reina de Egipto. Para entender a Cleopatra, primero tienes que saber algo que casi ningún libro de historia te dice con claridad. Cleopatra no era egipcia, no étnicamente, no genéticamente. Cleopatra VII. Filopator pertenecía a la dinastía tolemaica, fundada 300 años antes por Ptolomeo I, uno de los generales macedonios de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió sin heredero en el 323 a.C., sus generales se repartieron el mundo conquistado. Ptolomeo se quedó con Egipto, y durante los siguientes 300 años, su familia gobernó el país más rico del mundo antiguo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la familia de Cleopatra llevaba 300 años gobernando Egipto sin mezclarse con la población local. 300 años de matrimonios entre primos, entre hermanos, dentro de la misma línea dinástica griega. Cleopatra tenía la sangre de los generales de Alejandro. Era, étnicamente, greco-macedonia. Y hay algo más que nadie suele mencionar. Durante esos 300 años de reinado tolemaico, ningún miembro de esa familia había aprendido a hablar egipcio. Gobernaban Egipto, vivían de Egipto, eran adorados como dioses en Egipto, en griego. El idioma de la administración, de la corte, de la cultura, era el griego. El egipcio era el idioma de los gobernados, no de los gobernantes. Cleopatra fue la primera de su dinastía en aprender el idioma del país que su familia llevaba 3 siglos gobernando. Y no solo el egipcio. Las fuentes antiguas, incluyendo Plutarco, que escribió su biografía más detallada, documentan que Cleopatra hablaba 9 idiomas: griego, egipcio, latín, arameo, etíope, parto, hebreo, medo, y posiblemente uno más. En una época en que la mayoría de los gobernantes del mundo mediterráneo apenas dominaban su lengua nativa, Cleopatra podía negociar directamente con emisarios de todas las potencias conocidas sin necesitar intérprete. Plutarco fue directo al respecto. Era muy agradable escucharla hablar porque su voz era como un instrumento musical de muchas cuerdas. Y añadió algo que los productores de Hollywood deliberadamente ignoraron: que su atractivo no residía en su belleza física, sino en su inteligencia, su conversación, su capacidad de adaptar su carácter a cualquier interlocutor. No había ningún arma más poderosa en ella que su conversación. ¿Y su apariencia física? Aquí está el dato que más incomoda a la industria del entretenimiento.
Las monedas acuñadas durante el reinado de Cleopatra, las únicas representaciones visuales contemporáneas a su vida que sobrevivieron, muestran una mujer con nariz prominente, mentón fuerte, rasgos marcados, no los rasgos de Elizabeth Taylor, no los rasgos de ninguna de las actrices que Hollywood eligió para representarla en el último siglo. Eso no significa que fuera fea, significa que era una mujer con los rasgos de su familia greco-macedonia, y que durante 2000 años alguien necesitó convertirla en otra cosa. ¿Por qué esas monedas no son lo que vemos en las películas? Esa es la pregunta correcta. Pero antes de responderla, hay que entender lo que Cleopatra construyó. Porque fue extraordinario. Asumió el poder a los 18 años, en el 51 a.C. Su padre acababa de morir. El testamento la colocaba como corregente con su hermano menor, Ptolomeo XIII, de 10 años. La tradición ptolemaica exigía que la reina tuviera un corregente masculino, aunque fuera un niño. En cuestión de meses, los consejeros de su hermano la forzaron al exilio. Cleopatra tenía 19 años. Estaba en el desierto de Siria con un ejército pequeño, y el hombre más poderoso del mundo romano estaba llegando a Alejandría. Julio César, en el año 48 a.C., persiguiendo a su enemigo Pompeyo, llegó a Egipto y encontró que Pompeyo ya había sido asesinado. Estaba atrapado en un país extranjero con un conflicto dinástico activo. Cleopatra entendió exactamente lo que significaba ese momento. La historia del rollo de alfombra es famosa. Mandó a un servidor enrollarla en una pieza de tela y entregarla a César en sus aposentos privados, evitando a los guardias de su hermano. La versión que conocemos la convierte en un truco de seducción. Lo que en realidad es una operación de inteligencia política de primer nivel. Cleopatra necesitaba llegar a César antes de que los consejeros de su hermano controlaran la narrativa. Y lo logró. César tenía 52 años, Cleopatra 21. Lo que siguió no fue una aventura romántica, fue una alianza estratégica que definió el futuro de Egipto. César intervino en el conflicto ptolemaico. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo intentando escapar. Cleopatra recuperó el trono. Gobernó durante 21 años. Estabilizó la economía egipcia en una época de crisis sostenida. Manejó con precisión las relaciones con Roma durante un período de guerra civil permanente. Cuando César fue asesinado en el 44 a.C., navegó sola las aguas más peligrosas de la política mediterránea y encontró en Marco Antonio, el segundo hombre más poderoso de Roma, al aliado que casi le permitió construir algo sin precedente en la historia del mundo antiguo, un nuevo imperio que fusionara Roma y Egipto bajo una sola dinastía. Estuvieron a punto de lograrlo. Roma en el año 32 a.C. estaba dividida en dos. Marco Antonio controlaba el oriente. Octavio, el sobrino adoptivo de César, controlaba a Occidente. Los dos hombres más poderosos del mundo romano sabían que el conflicto era inevitable. Octavio tenía un problema político serio. Una guerra civil romana no se podía vender al pueblo. Los romanos habían sufrido décadas de guerras civiles y estaban agotados. Si Octavio declaraba la guerra a Marco Antonio, estaría atacando a un ciudadano romano, un militar condecorado, un líder popular. El pueblo podía no seguirlo. Necesitaba que la guerra no fuera contra Marco Antonio. Necesitaba que fuera contra algo que los romanos pudieran odiar sin reservas. Algo extranjero. Algo amenazante. Algo que justificara movilizar a toda la república contra una amenaza común. Y Cleopatra era perfecta. Octavio no declaró la guerra a Marco Antonio. Declaró la guerra a Cleopatra. Acusó formalmente a la reina de Egipto de hechizar a Marco Antonio con artes de seducción orientales, de corromper a un romano honorable, de planear la conquista de Roma para gobernarla desde Alejandría, de usar su cuerpo para obtener lo que no podía conseguir con argumentos racionales. Era propaganda política pura.
Y funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. En la batalla de Actium, en el 31 a.C., las flotas se enfrentaron. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría. Y cuando quedó claro que Octavio llegaría con su ejército y no habría salida posible, los dos tomaron una decisión que Roma recordaría durante siglos. Marco Antonio tomó su vida. Cleopatra, poco después, también. La versión oficial romana, la que llegó hasta Shakespeare, la que llegó hasta Hollywood, dice que Cleopatra se dejó morder por una serpiente áspid que había escondido en una cesta de higos. Murió como la seductora que siempre fue, dramáticamente, rodeada de serpientes, con toda su teatralidad oriental característica. Esa versión tiene un problema fundamental. No había ninguna serpiente. Cuando los soldados de Octavio encontraron el cuerpo de Cleopatra, no encontraron evidencia de mordedura de serpiente. No encontraron el áspid. El médico romano Dioscorides, que documentó venenos y sus efectos clínicos, describió la muerte como demasiado tranquila, demasiado rápida, demasiado controlada para corresponder a una mordedura de serpiente que produce convulsiones visibles, hemorragias y una agonía prolongada. Lo que la toxicología moderna propone, basándose en los textos contemporáneos que sobrevivieron, es que Cleopatra usó una mezcla de cicuta, opio y acónito. Una combinación que los griegos conocían desde la época de Sócrates. Una muerte voluntaria, controlada, sin dolor, sin espectáculo. La muerte de una filósofa que eligió sus propias condiciones hasta el final. Octavio necesitaba la serpiente, necesitaba la teatralidad, necesitaba que Cleopatra muriera de la misma forma en que supuestamente había vivido según su narrativa, como un personaje exótico, irracional, dominado por la pasión. La serpiente completaba el personaje que él había construido. Y con ella muerta, sin posibilidad de corrección, comenzó la segunda fase de la operación. Octavio no solo ganó la guerra militar, ganó la guerra de los textos, controló qué documentos sobrevivían y cuáles no. Encargó a Virgilio la escritura de la Eneida, el poema fundacional del nuevo imperio romano, donde Cleopatra aparece como la amenaza oriental que Roma debió destruir para salvarse. Encargó a Horacio odas que describían la batalla de Actium como la salvación de la civilización frente a la reina enloquecida del Oriente. Los grandes historiadores romanos del período imperial, Livio, Velleio Patérculo, Dion Casio, escribieron sus versiones décadas o siglos después, usando como fuente primaria los archivos del Estado imperial que Octavio, ahora llamado Augusto, controlaba completamente. ¿Qué sobrevivió de la versión de Cleopatra? Nada. Sus archivos personales desaparecieron. La biblioteca de Alejandría, que contenía la historia intelectual de todo el Mediterráneo, fue dañada repetidamente y destruida en los siglos siguientes. Su tumba nunca fue encontrada. La arqueóloga Kathleen Martínez lleva más de 20 años excavando en el templo de Taposiris Magna, cerca de Alejandría, convencida de que los restos de Cleopatra están en alguna cámara todavía sin excavar. Todavía no ha aparecido. Sin tumba, sin archivos, sin documentos de su propia mano. Solo la historia que escribieron sus enemigos. Ahora piensa en Shakespeare. En 1606, Shakespeare escribe Antonio y Cleopatra. Sus fuentes principales, las vidas paralelas de Plutarco, que a su vez usó fuentes romanas del período imperial. Shakespeare no estaba inventando libremente. Estaba consumiendo y amplificando la narrativa que Augusto había comisionado 600 años antes. Y en 1963, cuando Elizabeth Taylor se pone el col en los ojos y la corona de Egipto, los guionistas de Hollywood usaron como base a Shakespeare, que usó a Plutarco, que usó a los historiadores romanos, que usaron los archivos de Augusto. 2000 años de transmisión ininterrumpida. Pero el mensaje original,
el que Octavio diseñó para ganar una guerra civil que no podía llamarse guerra civil, llega intacto hasta la pantalla de cine. La mujer más famosa de la historia antigua es, literalmente, un personaje de propaganda política creado por el hombre que la mató. Y Octavio no necesitó destruir a Cleopatra por completo. Solo necesitó reemplazarla. Mantener el nombre, la fama, el reconocimiento cultural. Todo eso era útil. Un personaje completamente borrado no sirve como advertencia. Necesitaba que el mundo siguiera hablando de Cleopatra para siempre, pero que hablara de la versión que él había fabricado. Lo que encontraron cambió todo. Lo que más perturba a los historiadores modernos que han estudiado este caso no es la magnitud del borrado. Es que funcionó tan bien que ni siquiera reconocemos que está ocurriendo. Cuando alguien menciona a Cleopatra, la imagen que aparece en la mente de la mayoría de las personas es Elizabeth Taylor, o el arquetipo que Taylor representa. Belleza exótica, seducción irresistible, irracionalidad oriental, muerte dramática por serpiente. Ese es exactamente el retrato que Augusto necesitaba en el año 31 a.C. para que Roma aceptara una guerra civil sin llamarla así. Llevamos 2000 años consumiendo propaganda imperial romana como si fuera historia objetiva. Y la pregunta que esto abre no se limita a Cleopatra. Si el hombre que venció militarmente a la figura más poderosa del Mediterráneo oriental pudo controlar su imagen durante 2 milenios con tan poco esfuerzo visible, ¿cuántas otras versiones de la historia están construidas sobre el mismo mecanismo? ¿Cuántos villanos históricos fueron en realidad personas cuya documentación no sobrevivió? ¿Cuántos héroes son personajes fabricados por quienes ganaron y escribieron después? Cleopatra gobernó durante 21 años. Habló 9 idiomas. Fue la primera de su dinastía en aprender el idioma de su propio pueblo. Estuvo a punto de construir un imperio que habría redibujado el mapa del mundo antiguo. Y murió con toda probabilidad de forma tranquila, eligiendo el momento y el método, sin serpientes y sin dramatismo. Lo que sobrevivió de ella fue inventado por su enemigo. Lo que no sobrevivió fue enterrado con ella en una tumba que nadie ha encontrado todavía. Cuéntame en los comentarios si te gustó este contenido y suscríbete para no perderte los siguientes videos donde vamos a explorar más misterios arqueológicos que están cambiando nuestra comprensión del pasado.